La semana previa a San Diego Comic Con nos está dejando una cantidad bastante interesante de noticias, porque mientras todas las miradas estaban puestas en lo que Marvel podría mostrar en el Hall H, siguen apareciendo nuevas piezas sobre Avengers Doomsday, incluyendo una sinopsis que finalmente pone en palabras algo que llevábamos muchísimo tiempo anticipando. Tres universos diferentes están a punto de entrar en colisión, pero esto es solamente una parte, porque también tenemos nuevos reportes sobre el futuro de los X-Men, con Bill Skarsgård entrando a la conversación para un posible papel dentro de este reboot mutante y Cally Spinney siendo mencionada para Rogue. Y del lado de DC, Blue Beetle podría estar entrando oficialmente de regreso mucho antes de lo que esperábamos. Gorilla Grodd parece tener un papel completamente inesperado dentro del DCU y lamentablemente tenemos que seguir esperando para una de las películas más esperadas de DC. Y por si faltaba algo, un nuevo reporte asegura que Marvel podría estar preparando uno de los movimientos más polémicos de su futuro: transformar Armor Wars en una película de Iron Man que introduciría a una nueva versión de Tony Stark. Así que sí, tenemos bastante de qué hablar en este nuevo video de noticias. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mike y bienvenidos a este nuevo video de noticias semanales. Hoy vamos a hablar un poco de Avengers Doomsday, los reportes sobre X-Men. Esta semana sí tenemos un poco más de información sobre DC, así que vamos a ir con todo un poquito más adelante. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este fin de semana vamos a tener el panel de Hall H de Marvel Studios, el cual vamos a estar transmitiendo completamente en vivo aquí la cobertura. Así que si quieren pasarse por aquí, los vamos a estar esperando este sábado para darle con todo y ver con qué nos sorprende Marvel. Y ahora sí, vámonos de lleno con las noticias. Y comenzamos con Avengers Doomsday, porque esta semana apareció una nueva sinopsis de la película, la cual, evidentemente, como sabemos, no revela demasiado sobre la historia, pero sí establece una manera bastante directa de cuál será el conflicto central de esta película. La sinopsis dice: los universos colisionan, y la saga del multiverso comienza su capítulo final en Avengers Doomsday. Héroes queridos de tres universos distintos serán expuestos en un curso de colisión mortal y finalmente enfrentarán una amenaza existencial como ninguna que hayan encontrado antes. Esta película sentará las bases para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Y probablemente lo más interesante aquí está en una frase muy específica, porque hasta este momento sabíamos que Doomsday sería una película completamente multiversal. Eso prácticamente nunca estuvo en duda considerando la presencia de personajes provenientes de diferentes franquicias, pero esta descripción parece establecer una estructura mucho más concreta. No estaríamos simplemente hablando de personajes viajando entre realidades, estaríamos hablando de tres universos completos entrando en conflicto. Evidentemente, la primera posibilidad sería el universo principal del MCU, el segundo podría ser el universo de los X-Men que conocemos de las películas anteriores, y el tercero, considerando todo lo que hemos visto hasta ahora alrededor de la película, podría ser el universo de los Cuatro Fantásticos. Pero aquí hay que marcar una diferencia. La sinopsis únicamente habla de tres universos, no especifica cuáles son, así que cualquier identificación concreta de estas realidades sigue siendo interpretación hasta que Marvel revele más información. Lo importante es que Doomsday parece estar construida alrededor de una verdadera colisión de mundos, y eso también explicaría por qué tenemos una cantidad tan grande de personajes involucrados. Porque quizá el conflicto inicial de la película no sea simplemente todos contra Doctor Doom. Tal vez primero vemos estos diferentes grupos enfrentándose entre ellos, intentando proteger sus propios mundos, antes de comprender cuál es la verdadera amenaza. Y hablando precisamente de estos personajes, esta semana también se comenzaron a aparecer nuevos productos de Lego relacionados con Avengers Doomsday. Uno de los sets incluiría a Doctor Doom, Gambit, Thor y The Thing. También se reportó un nuevo set de la Torre de los Avengers con figuras de Doctor Doom, Yelena Belova, la Antorcha Humana, Sentry, Bucky Barnes y Red Guardian. Y finalmente tendremos un nuevo Quinjet con Doctor Doom, el Capitán América, la Cosa y Cyclops. Por supuesto, esto no significa automáticamente que veremos exactamente estas conversaciones de personaje dentro de la película. Los sets de Lego pueden modificar escenarios o combinar personajes o simplemente crear productos inspirados en la película sin representar literalmente ninguna escena. Pero resulta interesante que nuevamente estemos viendo personajes de distintos equipos y aparentemente de diferentes universos mezclados dentro de la misma línea de productos. Los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Doctor Doom apareciendo prácticamente en todas partes. Por separado cada set puede significar muy poco, pero cuando los colocamos junto a esta nueva sinopsis, la idea de tres grandes grupos provenientes de tres realidades diferentes parece tener cada vez más sentido. Y todavía tenemos otra posible pieza, porque este domingo el clásico video de la cena familiar de los Cuatro Fantásticos, el cual llevaban posteando desde la salida de la película hace unos cuantos meses, sufrió un cambio. Por primera vez fue intervenido por lo que queremos pensar es Doom. La imagen empieza a distorsionarse y escuchamos a Sue Storm preguntarle a Reed: ¿cuánto tiempo tenemos? A lo que Reed le responde: no mucho. Aún no tenemos confirmación si esto se trata directamente de una escena de la película o si solo forma parte del marketing que parece que ya va arrancando,
pero es bastante interesante y bastante emocionante que ya estemos dando los primeros pasos y sobre todo cuando mañana salen a la venta cierta parte del boletaje de la película y también estamos en la semana previa a San Diego Comic Con, así que puedo casi darlo por sentado que esta semana tendremos información oficial y por qué no, probablemente algún tipo de material audiovisual sobre esta película. Y siguiendo con Avengers Doomsday, tenemos un reporte bastante curioso relacionado con Avengers Endgame. Pues según información que comenzó a circular esta semana, Avengers Endgame Encore tendría una nueva introducción, escenas adicionales y una secuencia final que conectaría directamente con Doomsday. También existe el rumor de que esta nueva versión será aproximadamente 7 minutos más larga que la película original. Y aquí nuevamente debemos esperar información oficial sobre exactamente qué va a incluir esta versión. Pero la idea de agregar una secuencia directamente relacionada con Doomsday tendría bastante sentido desde el punto de vista promocional. Endgame sigue siendo probablemente la película más importante en la historia moderna del MCU, y utilizar su regreso a los cines para construir el puente hacia el próximo gran evento sería una manera bastante directa de recordarle al público dónde terminó aquella etapa y dónde va a comenzar esta nueva crisis. La gran pregunta evidentemente sería ¿qué va a mostrar esta secuencia? Pues por ahora no tenemos ninguna respuesta confirmada, así que tendremos que esperar. Pero si realmente existe una conexión directa con Doomsday, definitivamente será una de las cosas más interesantes de esta nueva versión. Y pasemos al futuro de los mutantes, porque Maitai Tushai asegura que Bill Skarsgård estaría actualmente en conversaciones para interpretar un papel dentro del reboot de los X-Men en el MCU. El personaje todavía sería desconocido, sin embargo, según una de las fuentes mencionadas por el Insider, existe la posibilidad de que se trate de Charles Xavier. Y aquí quiero enfatizar precisamente eso, una posibilidad. No existe confirmación de Marvel Studios y ni siquiera el reporte original asegura directamente que Skarsgård vaya a interpretar al Profesor X. Lo que sí resulta interesante es que seguimos escuchando nombres alrededor de esta nueva generación de mutantes, y Bill Skarsgård sería una elección bastante diferente para Charles Xavier. Estamos acostumbrados a relacionarlo con personajes mucho más inquietantes, extraños e incluso intimidantes, así que verlo como Xavier podría significar una interpretación bastante distinta del personaje, pero también existe la posibilidad de que esté siendo considerado para cualquier otro papel dentro del universo mutante, así que todavía es demasiado temprano para colocarlo directamente en la silla del Profesor X. Y este no fue el único rumor relacionado con el casting esta semana. De hecho, esta semana estuvo rodeada de muchísimos rumores. Vi cuestiones desde Mystique, desde Emma Frost, desde Mass Cyclops, desde Beast, realmente todos de fuentes que no son tan confiables. Sin embargo, nuevamente Time to Shine, una de las fuentes más confiables en cuanto a insiders, nos vuelve a mencionar que Kylie Spaney sería una de las actrices consideradas para interpretar a Rogue. Nuevamente, no está confirmada y tampoco significa que tenga el papel. Simplemente sería uno de los nombres que Marvel estaría considerando. Pero si ambos reportes tienen algo de cierto, parece que el proceso para encontrar a los nuevos X-Men está comenzando a avanzar. Y seguramente durante los próximos meses vamos a escuchar mucho más nombres. Y llegamos probablemente al rumor más grande de la semana. Porque de acuerdo con James Mack, Marvel estaría replanteando completamente Armor Wars, el proyecto que originalmente iba a protagonizar War Machine, pero según este reporte ahora estaría siendo transformado para una película de Iron Man en la siguiente saga del MCU. Y no solamente esto, la película supuestamente introduciría a una nueva versión de Tony Stark. Marvel Studios no ha anunciado ninguna nueva película de Iron Man ni que tengan la intención de recastear a Iron Man. Pero si algo realmente está ocurriendo sería un movimiento enorme, porque significa que Marvel ya estaría pensando activamente en reconstruir algunas piezas muy importantes del MCU después de la saga del multiverso. Durante años hemos hablado sobre qué ocurrirá después de Secret Wars, si tendremos un reinicio parcial, una continuidad completamente nueva, y una nueva versión de Tony Stark sería probablemente la señal más clara de que Marvel está preparada para volver a utilizar personajes que parecían haber cerrado definitivamente sus historias. La pregunta sería, ¿qué ocurre entonces con Rhodey? Porque Armor Wars nació precisamente como su proyecto. Primero fue anunciada como una serie, después se convirtió en una película, y desde entonces prácticamente desapareció del calendario. Convertir este proyecto en Iron Man significaría cambiar completamente su propósito original. Personalmente creo que eventualmente volveremos a tener un nuevo Tony Stark dentro del MCU. Es un personaje demasiado importante para Marvel como para pensar que nunca van a volver a ocuparlo en pantalla. Pero una cosa es aceptar que algún día veremos una nueva versión y otra completamente diferente es convertir el proyecto de War Machine en un vehículo para hacerlo. Si el reporte termina siendo cierto, Marvel tendrá que encontrar una manera de hacer esta transición con sentido y sobre todo evitar que Rhodey termine perdiendo una película que originalmente estaba construida alrededor de él. Por ahora lo dejaremos completamente en la categoría de rumor, pero definitivamente es uno de los reportes que vale la pena tener en el radar. Y también tenemos una pequeña actualización relacionada con Spider-Man Brand New Day, pues según Daniel RPK, la escena post-créditos de la película estaría relacionada con el espacio. Y eso es prácticamente toda la información.
No sabemos qué personaje aparecería, no sabemos exactamente qué significa esa referencia, y evidentemente existen muchas posibilidades dentro del MCU cuando hablamos del espacio. Por eso no creo que tenga demasiado sentido comenzar a construir 20 teorías diferentes a partir de una sola palabra. Lo interesante será descubrir si esta escena funciona como una conexión directa con Avengers Doomsday o si están preparando algo completamente diferente para el futuro de Spider-Man. Especialmente porque Brand New Day llega en un momento muy particular para el MCU. Estamos prácticamente a las puertas del final de la saga del multiverso, así que una escena postcrédito relacionada con algo fuera de la Tierra podría terminar siendo mucho más importante de lo que inicialmente parece. Pero hasta tener más información simplemente sabemos esto. Según el reporte habrá algún tipo de conexión con el espacio. Y pasemos a DC. Y aquí tenemos una noticia que muchos llevaban bastante tiempo esperando. Pues según Dan en el RPK, solo Maridueña regresará como Blue Beetle para Man of Tomorrow. Desde el inicio del nuevo DCU, James Gunn había dejado claro que Solo era uno de los actores que podría continuar utilizando con su personaje. Pero una cosa era saber que podía regresar y otra descubrir dónde podría ocurrir. Y si este reporte es correcto, finalmente tendremos una respuesta. Jaime Reyes formaría parte de Man of Tomorrow. Después de que comenzó a circular esta información, Solo publicó un mensaje recordando su experiencia como Blue Beetle. Dijo que parecía un buen momento para ver la película si todavía no lo habías hecho y describió al personaje como una experiencia que fue y continúa siendo una de las más gratificantes para él. Esa última parte evidentemente llamó muchísimo la atención. Continúa siendo. Pero nuevamente, el mensaje de Solo por sí solo no funciona como una confirmación oficial de que va a aparecer en Man of Tomorrow. Lo que sí demuestra es que su conexión con Jaime Reyes continúa completamente viva. Y personalmente me parece uno de los regresos más fáciles de justificar dentro del DCU. No necesitas recuperar absolutamente todo lo que ocurrió alrededor de su película. Puedes solo conservar al personaje, conservar al actor y simplemente comenzar una nueva etapa para Jaime dentro de este universo. La gran pregunta será qué papel podrá tener en Man of Tomorrow, porque sabemos que esta película es bastante importante para Superman y para la expansión de este universo. Así que introducir a Blue Beetle aquí podría ser finalmente convertirlo en una pieza activa del nuevo DCU. Y hablando de movimientos inesperados de DC, Deadline ya confirmó que Jimmy Tato interpretará oficialmente a Gorilla Grodd en la próxima serie todavía sin título centrada en Jimmy Olsen. Y la premisa de esta serie continúa siendo una de las cosas más extrañas que está preparando DC, porque está planteada como una especie de documental true crime presentado por el propio Jimmy Olsen dentro de DCU. Esto significa que aparentemente veremos a Jimmy investigando historias, crímenes y probablemente personajes extraños que existen en este universo, y uno de ellos será Gorilla Grodd. La elección de Jimmy Tatro también resulta bastante curiosa, pero probablemente lo más interesante es que simplemente la confirmación de Grodd en este nuevo universo prácticamente nos hace hablar de uno de los villanos más importantes relacionados tradicionalmente con Flash, y verlo aparecer primero en una serie de Jimmy Olsen deja bastante claro que DC continúa utilizando sus proyectos para introducir personajes en lugares donde normalmente no esperaríamos encontrarlos. Dependiendo de cómo se utilice, Grodd podría ser simplemente el protagonista de uno de los casos investigados por Jimmy, o podría convertirse en una pieza que posteriormente aparezca en proyectos muchos más grandes. Por ahora, la combinación de Jimmy Olsen, Two Crime y Gorilla Grodd definitivamente no estaba en mi lista de cosas que esperaba ver dentro del DCU, pero veamos qué tal sale. Y cerramos las noticias de DC con una actualización bastante menos emocionante, pues The Batman Parte 2 ha sido retrasada nuevamente. La película ya no llegará el 1 de octubre del 2027 y su nueva fecha de estreno será hasta el 18 de febrero del 2028. Y sí, la espera continúa creciendo. Después de todos los retrasos que ha sufrido este proyecto, seguramente esta noticia será frustrante para muchas personas que llevamos años esperando la continuación de la historia de Robert Pattinson como Batman. Pero al final estamos hablando de una película que existe completamente separada del DCU principal, así que Warner Bros. Tiene la posibilidad de moverla sin alterar directamente la continuidad de los proyectos de James Gunn y Peter Safran. Eso no hace que la espera sea más corta, y considerando las expectativas alrededor de esta secuela, probablemente lo más importante sea que Matt Reeves tenga el tiempo necesario para realizar la película que realmente quiere hacer. Y viendo todas las noticias de esta semana en conjunto, creo que estábamos entrando en un momento bastante interesante para Marvel y DC. Marvel parece estar llegando finalmente al punto donde todo el concepto del multiverso tiene que explotar. Doomsday ya no puede simplemente seguir prometiendo conexiones, tiene que mostrarnos por qué todas las realidades realmente importan. Y la idea de tres universos entrando directamente en colisión me parece una manera bastante clara para establecer un conflicto. Pero curiosamente lo que más me interesa de esta semana está después de Doomsday. Los rumores de X-Men, la posibilidad de una nueva versión de Tony Stark y los movimientos que Marvel podría estar realizando para una siguiente saga. Porque Secret Wars inevitablemente tiene que cambiar algo. No puedes construir durante años hacia un evento multiversal, el más grande de tu universo, y después regresar exactamente al mismo lugar. La gran pregunta es cuánto está dispuesto Marvel a cambiar. Del lado de DC me gusta que personajes como Blue Beetle y Gorilla Grodd puedan aparecer sin necesidad de que cada introducción tenga que convertirse automáticamente en una película individual.
Eso puede hacer que el universo se sienta mucho más conectado y sobre todo más impredecible. Aunque sí, que The Batman Parte 2 se vaya hasta 2018 duele un poco. Y estas son las noticias más importantes de la semana. Tenemos nuevos detalles sobre Avengers Doomsday, más rumores alrededor del futuro de los X-Men, la posibilidad de que Marvel esté preparando el regreso de Tony Stark con una nueva versión del personaje, Blue Beetle acercándose nuevamente al DCU, Gorilla Grodd llegando de manera más inesperada posible, y otra espera todavía más larga para The Batman Parte 2. Pero la próxima semana todas las miradas están puestas en un solo lugar, San Diego Comic Con. Recuerden que este 25 de julio tendremos la cobertura en vivo aquí en el canal durante el panel de Marvel en la Hall H. Vamos a seguir juntos todos los anuncios, las sorpresas y cualquier cosa que Marvel decida mostrar durante uno de los eventos más importantes del año para el MCU. Así que ahí los espero en directo. Y mientras tanto, quiero leerlos. De todas las noticias de esta semana, ¿cuál les pareció la más importante? ¿Comprarían la idea de un nuevo Tony Stark para la próxima saga? ¿Les gustaría ver a Bill Skarsgård como Charles Xavier? ¿Y qué esperan que Marvel revele finalmente en Comic Con? Los leo en los comentarios, no olviden darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video y por supuesto nos vemos durante el directo de la San Diego Comic Con.